que nos haya tenido la paciencia, porque creo que es muy importante lo que vamos a platicar con Julia. Julia, junto a un grupo de López Obradoristas, de activistas, de morenistas, de feministas comprometidas con la paz, decidieron entregar flores a las oficiales policías que se encargaron de proteger y de vigilar la marcha de ayer por el Día Internacional de la Mujer. Esta fotografía llama poderosamente la atención porque ha sido retomada por la oposición queriendo golpetear al presidente Andrés Manuel López Obrador, y ha sido la mismísima Julia la que le ha puesto un estate quieto a Claudio X González. Señor Claudio X González, no use una foto de mi persona para su propaganda. No le autorizo el uso de mi imagen en su perfil. Querida Julia, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo. Hola, ¿qué tal, Vicente? Igualmente, muchas gracias y mucho gusto estar contigo. Me dio gusto saludarte ayer acá en el Zócalo. Primero, dame tu balance, porque ayer hablábamos precisamente de darle cobertura a la gran mayoría de las mujeres que marcharon y que lo hicieron en santa paz. Hoy, de hecho, lo reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador. Funcionaron los operativos preventivos de las autoridades de la Ciudad de México para decomisar bombas molotov, martillos, cohetones, toda clase de artefactos. Y funcionó también lo que tanto criticaron, la valla colocada, bueno, esa es mi opinión, ya escucharé la tuya, alrededor de Palacio Nacional y de Catedral. ¿Qué balance haces, Julia? Pues sin duda estamos frente a un 9 de marzo muy distinto. Se siente en el ánimo, se siente en lo que perdura en la opinión pública. Si recuerdas los últimos 9 de marzo, y digo, hablo del 9 de marzo porque es el post, ¿no? El día posterior al 8 de marzo, de los últimos años, pues había un ánimo como incluso de luto, ¿no? Siempre estábamos muy conflictuadas porque ya no sabíamos la receta, era esperar a que terminara la jornada del 8 de marzo para entonces saber cuál había sido el saldo de la jornada, ¿no? Y muchas veces un saldo pues muy triste donde compañeras policías estaban hospitalizadas, algunas manifestantes también, pero solo, y hay que aclararlo, porque ellas mismas deciden hacer acción directa. En general, los últimos años lo que veíamos era un ambiente pues muy violento y cada vez más violento o exacerbado, diría yo, donde todas perdíamos, ¿no? Perdía el movimiento, perdían las policías, perdían las manifestantes que no íbamos a la marcha por miedo a quedar en medio del fuego, perdía pues la imagen que predominaba en los medios, porque era una imagen normalmente de una mujer agrediendo a otra mujer. Entonces, en general, era un ambiente pues de mucha frustración, sí, incluso como de luto, diría yo, ¿no? Y hoy, a diferencia de esas ocasiones, hoy estamos, yo creo, frente a otro panorama en el que sin duda hubieron grupos del bloque negro que siguieron manifestando su vía de la acción directa, su vía violenta, pero son las menos. Y quedó claro ayer, ¿no? Quedó claro que hay un gran ánimo de llevar a cabo una manifestación pacífica, de reivindicar la vía pacífica como la vía legítima para demostrar nuestra rabia, nuestro enojo, nuestro dolor. Y no deja de ser potente, no deja de ser una vía eh, fuerte, combativa, porque las feministas pues siempre hemos sido combativas. Entonces no quisiera disminuir la fuerza de la acción por la elección pacífica, que incluso nosotras decidimos. Comparto tu análisis de que yo creo que este balance que hacemos el día de hoy tiene múltiples factores por los cuales llegamos acá. Como tú bien decías, uno de ellos fue que el gobierno de la Ciudad de México actuó, como decía Claudia Sheinbaum en la mañana, casi quirúrgicamente para decomisar algunos artefactos punzocortantes, algunos artefactos explosivos, bombas molotov y martillos, mazos, todo lo que decomisaron, que fue quirúrgico porque fue con muchísimo cuidado para no
privar de la posibilidad de ejercer el derecho a la manifestación y a la libre expresión de las manifestantes, pero sí intentando evitar que se utilizaran todos estos artefactos para propiciar un ambiente pues muy violento, ¿no? Eso por un lado, yo creo que por otro lado también se hizo una estrategia preventiva importante en donde se buscó desde hace días generar espacios de diálogo entre activistas, manifestantes y policías. Estuve yo en ese diálogo que se generó promovido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana la semana pasada. Y pues ahí estuvimos policías y activistas en un diálogo fraterno, en un diálogo honesto, en un diálogo cuidado, respetuoso y de escucha activa muy poderoso. Entonces yo creo que eso sirvió para generar un ánimo de entendimiento, una antesala de entendimiento muy importante para que ayer pues resultara lo que resultó, ¿no? Incluso veíamos imágenes también de que las compañeras policías iban caminando y pues algunas les aplaudían. Luego veíamos que incluso policías se unieron a la manifestación, una cosa inédita que creo que nunca habíamos visto. Y yo creo que pues explica por todo esto y bueno, también un factor muy trascendente que abonó a lo que estamos, al balance que estábamos tú y yo y otros medios de comunicación y en nuestras sobremesas y con nuestras familias y con nuestras amigas haciendo, es que había ya, creo que un repudio generalizado, un reproche ético a la acción directa, a la violencia exacerbada que se estaba viviendo en las marchas. Entonces, yo creo que cada vez más estos grupos violentos estaban siendo marginados porque estábamos ya cansadas, incluso nosotras mismas, ¿no? De no poder ir a marchar, o sea, tú, si te le preguntas a las mujeres que fuimos ayer, una gran parte íbamos con mucho miedo. Yo tuve amigas que no pudieron llevar a sus hijas, que no pudieron llevar a sus mamás, casi que nuestras familias nos daban la bendición cuando íbamos a la marcha y nos pedían que por favor avisáramos cuando estuviéramos de regreso. En general había un ánimo pues de mucho miedo, ¿no? De asistir a este tipo de manifestaciones cuando no debería de ser así, cuando justo todo lo contrario, estas manifestaciones se han caracterizado por ser un espacio seguro, por ser un espacio donde podemos ir libremente a caminar, de las pocas veces que lo podemos hacer, que podemos ir vestidas como queramos, que podemos ir con niñas, con bebés, con mujeres embarazadas, adultas mayores, personas con discapacidad, todas en un ambiente seguro, visibilizando nuestra agenda, nuestras luchas, nuestras demandas, nuestros dolores. Así es. Entonces, pues es un absurdo, ¿no? Que en los últimos años ya no podíamos hacerlo de esta forma. Oye, Entonces, Julia, sí, dime. ¿y a quién se le ocurre esto de las